Buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y por supuesto también de La Paz. Estamos hoy día en domingo, como cada semana, el 22 de febrero. A esta hora, como siempre, pensando en ver un programa entretenido, ilustrativo, ojalá también inspiracional de televisión, pero como cada domingo tienen que estar acompañados del buen apetito, y el buen apetito siempre es con Pizza Sahara, como cada domingo. Pizza Sahara en Santa Cruz en el 340-5656 y también en Facebook bajo el denominativo de Sahara Pizza Bolivia. Allí encontrará usted que el domingo se hace mucho más placentero si ve un buen programa de televisión acompañado de una buena pizza y por supuesto con personas que tienen mucho que decir. Hoy día sobre política. Estamos hoy día acompañados aquí con el doctor Alfonso Román. Alfonso, como siempre, bienvenido al programa. Gracias, Ernesto. Para hablar de política, pues, ¿no? Roberto, como siempre. Buenas noches a todos los telespectadores. Siempre es un placer estar acompañándolos en domingo a todos ustedes. Recordarles también que nos pueden apoyar en el internet mediante el Facebook Golpe de Ideas. Pueden ver algunos programas pasados también por YouTube Golpe de Ideas. Pues pueden poner sus opiniones en cualquiera de las dos plataformas, ponernos ideas de nuevos programas, críticas, todo aquello que ustedes deseen. Es un placer estar con todos ustedes, así que sigamos con este golpe de ideas. Muy bien, como ya habíamos inaugurado hace 7 días la nueva estructura del programa, en realidad es más que una entrevista, es una suerte de intercambio de ideas, ojalá debate, depende del ánimo de ustedes. 2, la intervención es de 1 minuto por persona. Dentro de ese minuto, la otra persona o inclusive el conductor puede interrumpir, pero por segundos, con una pregunta, aclaración o algo que sea absolutamente corto. Dicho esto, voy a empezar el primer segmento del programa con el tema grande, el tema del programa entero es las elecciones subnacionales y todo lo que tiene que ver con las elecciones subnacionales de gobernadores y de alcaldes, concejales y de las asambleas departamentales. Estas elecciones, por supuesto, tienen una serie de implicaciones políticas que hacen a la estructura del Estado boliviano. Va a ser la conformación o reconformación del Estado en sus estamentos locales y en sus estamentos departamentales. Esto nos tiene que llevar a encontrar lo que está aconteciendo inherente a estas elecciones. Y el primer subtema esta noche es sobre el órgano electoral. Alguien decía, creo que era Ortega y Gasset, hace muchos años atrás, decía, lo elemental y lo fundamental en un proceso electoral es el mecanismo electoral. Si el mecanismo electoral es idóneo, el resultado va a ser bueno para la sociedad. Si el mecanismo electoral no es idóneo, la democracia no se expresa fielmente en el resultado de las elecciones. El primer tema es sobre esto, el mecanismo electoral, en Bolivia hoy denominado el órgano electoral. ¿Este órgano electoral es imparcial o no es imparcial? ¿Este órgano electoral es idóneo? Es decir, en términos técnicos, ¿es capaz o no es capaz? En cuanto a la normativa electoral, ¿cómo andamos en materia de normativa electoral? Otra vez siempre mirando si el órgano electoral es o no es imparcial o es o no es idóneo. Entonces, dicho esto, empezamos las intervenciones y vamos a empezar, por supuesto, con nuestro invitado de la noche, quien tiene a partir de este momento 1 minuto. Adelante. Yo considero que es un órgano que no es imparcial y tampoco es idóneo. No es imparcial desde el momento que está al servicio de un esquema, de un proyecto político y hace uso de determinadas normas y decisiones que tienen para de alguna manera vaciar el espíritu democrático. Me explico. Carecemos de un ambiente ampliamente electoral de debates, de expresión, de participación, de entrecruces de ideas. El marcar un tiempo tan limitado para las campañas electorales
de alguna manera vacía este espíritu electoral que todos necesitamos. Buen tiempo. Roberto, antes de... Bueno, sí, adelante. Bueno, en general comparto el tema principal. Creo que no está mostrando, por lo menos, el Tribunal Electoral imparcialidad, la imparcialidad que debería mostrar, por lo menos la imparcialidad que ha mostrado en el pasado un tribunal electoral, ¿no? Un tribunal electoral que era la Corte Electoral en el pasado, no tan pasado. ¿En qué baso? Yo, sobre todo, lo que han hecho, ¿no? No me digas quién eres, dime qué haces, ¿no? Yo creo que el tribunal, en este caso, ha mostrado muchas falencias en cuanto a que no ha denunciado en su momento y ha permitido hacer especialmente al partido en ejercicio de gobierno, hacer publicidad, todo lo que ha querido en su momento, y en este momento, salvo en algunos departamentos donde han habido denuncias específicas, ahora para las subnacionales ha ocurrido 3/4 partes de lo mismo. A ver, yo coincido en el análisis, en la coincidencia de ustedes dos, pero reflexiono un tema, ¿no? Es decir, la gente en general opina esto en Bolivia, por lo menos gran parte de la población y de los órganos de comunicación social. Pero una cosa que a mí me asalta siempre como respuesta a esta reticencia que se tiene respecto a la credibilidad del órgano electoral es el hecho de que ha sido elegido pues de acuerdo a la ley. O sea, nadie podría quejarse de que este órgano electoral ha sido elegido de manera fraudulenta. Se han seguido todas las reglas que establece la Constitución y la ley. Requerían 2/3 del órgano legislativo. Ha tenido 2/3 del órgano legislativo. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, frente a esa legalidad, ¿qué hacer? Es una legalidad injusta, pero es una legalidad ante todo. No siempre la legalidad es justa. Y además depende mucho del contexto, del momento histórico, político y el lugar. Hay leyes electorales en Cuba que están hechas institucionalmente para mantener el régimen dentro del poder. Lo mismo ha sucedido en la ex Unión Soviética, y hay normatividad y leyes electorales también que regulan los procesos de poder en la China continental. El gran problema es cuando tú haces uso de las leyes para desdibujar un espíritu democrático. Es decir, en lugar de avanzar y de crecer en términos de generar una sociedad más abierta, más amplia, un sistema político mucho más eficiente, más competitivo, más participativo, lo que hemos hecho es coartar esas posibilidades. Pero tal vez el problema no es... Antes de que, yo tengo ahí, está bien, Alfonso anota que hay una estructura legal que ha sido diseñada específicamente para favorecer al gobierno, al partido en función del gobierno. Ese es un tema que se lo puede analizar y debemos analizarlo hoy día. Pero yo cuando hice mi intervención mediadora, me refería a una sola norma, los 2/3. Y los 2/3 es una norma que hemos heredado de los gobiernos denominados neoliberales. O sea, eso no es nadie se ha inventado en este gobierno los 2/3 para la elección de la Corte Electoral. Eso se ha inventado en el año 91, cuando el presidente de Bolivia era don Jaime Paz Zamora, se llegó a un acuerdo nacional y fueron ellos los que hicieron esto. Este gobierno lo único que está haciendo es replicando, haciendo lo que se hizo antes. La diferencia es que este gobierno tiene 2/3. La democracia no simplemente se radica pues, en el tema de los votos, sino en cómo se ejercitan esos votos, ¿no? Yo voy a hacer un símil con el tema de las elecciones cuando fueron las elecciones de los magistrados. Los magistrados cualquier día han sido elegidos por el pueblo. El problema es quiénes han entrado a esa elección. En el caso de los tribunales electorales, 3/4 partes de lo mismo, como dije al final de la primera intervención. En el caso de Santa Cruz, hemos tardado 4 años en tener un tribunal departamental. 4 años, hasta esperar básicamente la aquiescencia del partido gubernamental para dar la luz verde a que se pudiesen nombrar a unos cuantos señores para que pasasen a ser elegidos por los 2/3 en el Congreso. Entonces, no es solamente la mayoría cualificada, que parece bastante justo el tema de que se elige con 2/3, sino quiénes van a entrar. Una vez que hayan entrado los que quieres que entren, bueno, pues no importa que saques 2/3 o no, ya es los únicos que tienes para elegir son los que querías que entren a la contienda. Entonces yo creo que ahí es donde se vulnera el tema democrático, ¿no? No es el tema de la votación, sino quién entra a la votación. No, de acuerdo, pero otra vez, si la ley dice 2/3, el gobierno cumple con esa parte de la ley.
¿qué se puede hacer? Ernesto, la democracia no pasa solamente por los números, no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa. Necesitamos una clase política más cualificada, más inteligente, de más visión, de avanzada, que entiende que la democracia no solamente es ir a votar o sostenerse y mantenerse en el poder sobre la base de un caudillo. Necesitamos construir institucionalidades realmente democráticas, abiertas, liberales, participativas, que permita que haya una competencia abierta entre la clase política, y eso indudablemente va a mejorar el nivel de nuestra institucionalidad política, de nuestra clase política. Entonces, este tipo de organismos o de órganos que responden a un proyecto solo de poder, indudablemente le hacen mucho daño a la construcción de un sistema y de una sociedad democrática. Ahora, yo no creo que podemos esperar a tener una clase política educada y respetuosa de la ética. Yo creo que eso no es una opción, ¿no? ¿Cuál es la solución? Deberíamos hacer una pausa durante 20 años hasta tener esa nueva generación. Yo creo que el tema va por el control, ¿no? Tenemos unas normas. Las normas vistas en frío no parecen mal hechas, ¿no? Como decíamos desde un principio. Solamente para la elección de estos tribunales departamentales tenías que elegirlos por dos tercios. Suena bastante bien, es una mayoría cualificada que, de hecho, como decías en un principio, es heredada de la etapa neoliberal. Parece una mayoría cualificada válida, 2/3. Sin embargo, como digo, el hecho de que los que van a entrar a la contienda ya son quienes ha elegido a dedo, básicamente, o ha aceptado, dado la quiesencia del partido gubernamental, implica que hay un problema de injerencia. Y digo, el problema está en el control de la injerencia. ¿Cómo controlas que haya menos injerencia de quien está gobernando sobre las contiendas electorales? Ese es el tema, yo creo, el control. ¿Cómo haces para que no haya injerencia, ¿no? Pero es que la injerencia viene, es cierto que tiene que ver la injerencia, ojalá que no exista, pero el momento en que la gente electa por 2/3 es gente muy cercana al partido de gobierno, puede no haber ningún llamado telefónico, simplemente su corazoncito es azul y van a ir por esa vía, o no. ¿Cómo lo ves tú? Mira, los 2/3 es un principio universal, no es de los partidos neoliberales. Esto se aplica en todas las asambleas o las cámaras en el mundo. El problema es quienes tienen al cargo la construcción de las leyes. Y yo tengo la impresión de que tenemos una asamblea nacional que no tiene la libertad, ¿no es verdad?, de emitir criterios desde el punto de vista individual. Si observamos las anteriores asambleas nacionales parlamentarias, más allá de la diferencia de los claros o de los oscuros, habían posiciones ideológicas claramente definidas, pero habían individuales en términos de criterios políticos, habían enfoques, había visiones en términos de cómo se debería construir un proceso democrático en beneficio de la sociedad y el país. Y no creo que eso suceda en este momento en Bolivia. Ahora, hasta donde veo en la discusión, y la verdad no solo en esta discusión, no tiene una solución el tema de los 2/3. Pero si nos alejamos del tema de los 2/3, hablando de otra normatividad que se ha ido generando en estos 9 años, ¿qué has visto tú sobre A ver, yo baso el tema de la falta de imparcialidad justamente viendo alguna de la normativa que ha salido como forma de resoluciones, por ejemplo, de los distintos tribunales electorales, partiendo del principal, ¿no? El plurinacional. El tema es, por ejemplo, han emitido en su momento resoluciones prohibitivas, como mencionaba Alfonso al principio, de la limitación de tiempo, por ejemplo, de la limitación de mostrar tu cara o tu voz, en donde se está limitando la forma de expresar quién es a quien vas a elegir. O sea, hay un problema de libertad de expresión que no está siendo traspasada a la frontera. O sea, el derecho a la información que tienen las personas no se está cumpliendo porque no sabes ni a quién vas a votar. Eso pasó en las elecciones, en las nacionales, pero más que nada vimos eso patéticamente en el tema de los magistrados. Nadie sabía quiénes eran.
Con las subnacionales estoy viendo que está pasando casi lo mismo. La gente no sabe a quién va a votar, no sabe quiénes son los candidatos, porque no hay unos liderazgos demasiado fuertes y no se están enterando ni quién es la persona ni cuál es el proyecto. Nos llaman a un corte en este momento, tenemos que ir al corte y continuamos discutiendo. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, empezamos el segundo segmento del programa hablando de un tema crítico para la democracia, que es el tema del liderazgo. ¿Existen o no existen líderes en estas justas electorales, o es gente totalmente desconocida que aparece en las listas y la gente no tiene idea sobre quiénes son y si pueden o no votar sobre alguien del cual desconocen? Son 9 años de lo que viene esta fase democrática a partir de la elección del movimiento al socialismo. 9 años en las que han tenido que surgir líderes. Por ejemplo, Rubén Costas es un hijo de este proceso, del proceso de los años 2000, de este proceso del MAS, digamos, ¿no? Percy no es un hijo de este proceso, viene de mucho tiempo atrás, pero es un liderazgo que se ha mantenido. Revilla es un hijo de este proceso, es un hombre que ha nacido a la luz de lo que ha acontecido en estos 9 años. Pero bueno, hay otros. ¿Cómo ve esto, Alfonso Román, en el tema del liderazgo? Antes de entrar a este tema, quiero decirle que el órgano electoral ha sido diseñado para acabar con el debate político en el país, porque la confrontación de ideas te pone en evidencia de cuál es tu nivel político, intelectual en que tú te encuentras. No hay duda que hay hombres que son hombres votos en el país, pero son producto de un vacío político que estamos viviendo en este momento. Entonces hay un votar por no me queda otra o por el mal menor. Pero también hay una polarización sentimental, emocional, de votar contra alguien, no en favor de alguien. Es decir, es por eso que yo considero que es muy importante que se apruebe una ley para que el ciudadano vaya a votar de manera libre, voluntaria y consciente, que no sea obligatorio. Eso va a posibilitar que el ciudadano vaya a depositar un voto positivo en favor de alguien y no votando contra alguien. Y ese voto, 400 bolivianos. y el voto contra alguien, es el que en este momento ha tomado carta de ciudadanía en el país. Es por eso que no han aparecido estos grandes líderes, estos hombres, digamos, que hagan una exposición de visión, de un planteamiento, de un proyecto, porque además no tienen la posibilidad porque el debate no existe dentro del espíritu democrático de Bolivia. Yo creo que los liderazgos hay, pero muy, muy débiles, ¿no? Probablemente justamente los que mencionaste tú son los liderazgos más fuertes que pueden identificar en este momento, ¿no? Probablemente de los hijos de estos últimos 9 años, casi lo dejaría en Luis Revilla, ¿no? Quizás Rubén Costas, claro, pero casi ahí lo dejaría, ¿no? Por la proyección que tienen. El resto, uno diría, pero hay líderes regionales importantes. Son líderes que no sé si podrían calificarnos como líderes a esta altura del partido, que vienen de un pasado que a estas alturas parece remoto
y que no sé si los califica como líderes. No son líderes de una nueva concepción, no son líderes de un nuevo proyecto de país ni proyecto de región, son simplemente acumulación de legitimidades y eso es todo lo que quieren, ¿no? Reunir a la mayor parte de gente que quieren y que representa a mayor número de sectores, pero no están representando un cambio de sueño. No hay una propuesta de cambio de país ni cambio de modelos regionales para el crecimiento regional. En realidad son líderes periféricos o dirigentes que están empoderados en este momento, que gozan de una estructura administrativa, burocrática, que hace campaña porque estas instituciones se han convertido en una industria de empleo. Se reproducen. Claro, entonces eso les posibilita entrar a una pugna electoral, pero además porque son dueños de siglas. Entonces no son la expresión de un fervor, de una vibración, de emociones fuertes, de esperanzas, de sueños, de utopía, de proyectos, de visiones que irradian estos hombres. Entonces no son ciudadanos que arrastren masa, porque el ciudadano se encuentra representado en ellos, porque estos hacen, digamos, que se conviertan en una alternativa regional o una posibilidad diferente país. Es porque forman parte de un esquema que se ha construido en Bolivia para que suceda esto. El esquema es corporativo, ¿no? Yo entiendo así, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, en este momento, ¿qué pisa fuerte, no? Si eres representante de los transportistas, si eres representante de los comerciantes, unidos vas a acumular más o menos 300.000 votos. ¿Cómo sabes eso? Pues por el número de gente que está sindicada en los respectivos gremios. Eso a mí me parece que es muy limitativo, ¿no? Esa visión miope, que nunca vas a lograr pasar la frontera de ser un líder, o ni siquiera líder, un representante de un grupo, porque no estás llevando la voz, ni quieres llevar la voz, la representación del pueblo en su conjunto. Digo, y a lo que me refería, nunca vas a llegar a pasar ni siquiera la frontera de tu provincia, mucho menos la frontera nacional. ¿Por qué? Porque no estás dando soluciones integrales a problemas particulares de las personas. Si das una solución integral, ideas creativas de un cambio de modelo, un cambio de estructura, quizás enamores no solo a tu provincia, no solo a tu departamento, sino en el futuro al país. Es lo que ha pasado con Luis Revilla, por eso insisto en él como único líder. Ha dado muestras de ser un gran gestor y que ha enamorado no solo a La Paz, sino al resto del país. Pero aún así, y una cosa que me interesa ver es porque el país se tiene que nutrir de liderazgos. Estos liderazgos locales, así bien exiguos, ¿te están generando líderes que tienen proyección nacional o no lo ves así? No. Rubén, por ejemplo. Mira, para aspirar a ser presidente de Bolivia hay que tener muchísimas condiciones. Y considero que mucho más que las que tiene Evo Morales. No basta ser un hombre voto. Hay que ser un estadista, hay que ser un ejecutor, un hombre de gran visión. Pero si no tienes votos, no vas a llegar seguro nunca. Conectado, digamos, con el pensamiento vigente que hay en la humanidad para poder, digamos, conducir un país hacia otro rumbo. Y no lo hay. Hay un vacío político terrible a nivel nacional y a nivel regional. Estas son una de las elecciones subnacionales más aburridas. Tengo entendido que hay candidatos que han suspendido sus caravanas porque en los barrios los vecinos apagan las luces de sus casas, porque no generan nada, no motivan, no producen emociones y tampoco los ven como una alternativa. Entonces, el liderazgo es una persona que genera vibraciones, interconexiones con el otro, por lo que propone, por lo que plantea y por lo que representa como ser humano. Yo lo único que estoy de acuerdo de la intervención de Alfonso es el tema de que yo creo que son unas elecciones bien aburridas, tal como han sido las elecciones últimas nacionales, ¿no? Justamente por la falta de alternativas, falta de líderes. En lo que no estoy de acuerdo es en que yo creo que en este caso, el caso de Evo Morales, sí basta lo que es, ¿no? Tanto así que es el presidente que ya con esta legislación va a ser el presidente que más tiempo ha durado en la presidencia de la historia de nuestro país. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente, sí. Ininterrumpidamente y además con un liderazgo sencillamente fuera de serie, ¿no? O sea, tiene más del 60% de aprobación, es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que en este caso sí ha demostrado que sí es suficiente. Yo digo que es suficiente, ¿por qué es suficiente? Porque él ha mostrado un sueño, ya sea él él es el portador del mensaje, ya sea el ideólogo o no, parecería que no lo es,
pero es el portador del mensaje y el icono al cual miran una gran parte de los ciudadanos bolivianos y se sienten representados en cuanto al levantamiento del espíritu boliviano como tal, nacionalista, y de un sueño de cambio, aunque el cambio es constante, ha entrado en la médula de las personas que ese es el cambio, ¿no? A un técnico de una selección que fue campeona en el mundo, le preguntaron qué opinaba sobre Tucho Antelo. Le dice: nosotros tenemos al goleador más importante del mundo. Y él les responde, les pregunta: ¿contra qué equipo? Y no es verdad, ha jugado. Entonces eso es lo que sucede en Bolivia. Evo Morales es la expresión de una sociedad que vota por él, porque del otro lado no ve nada. Pero esa es nuestra sociedad. Es una vacío, hay un vacío terrible. Pero es la realidad, ¿no? Pero es una realidad que le hace daño al país, porque en realidad nosotros deberíamos tener un abanico de posibilidades de liderazgo, como lo tiene, por ejemplo, Chile, tanto en la derecha como en la izquierda, como en el centro, porque además eso fortalece el sistema democrático y te permite tener alternativas de poder y de conducción y de liderazgo. Indudablemente que Evo Morales es un hombre voto, eso no hay que negarlo, ¿entiendes? Pero es porque del otro lado no hay una alternativa, no hay una visión, no hay un proyecto, y no hay un hombre, digamos, que plantee un proyecto diferente, distinto, moderno. Pero la causa, porque la causa también ahorita decimos no hay alternativa y ahí nos quedamos 9 años. No tendrá mucho que ver con miedo, digo yo. Los pocos liderazgos que han habido a veces dicen, no, mejor dejemos las cosas como están porque vamos a tener problemas con el sistema, mejor no hacemos nada, y los pocos líderes son casi los líderes permitidos, ¿no? Y en el plano departamental, que ahora estamos enmarcados en las elecciones subnacionales, en el plano local, tal vez no hacen demasiada mella, ¿no? Son liderazgos que, como decía hace un momento, tal vez no se podrían calificar ni de liderazgo, simplemente de representaciones. Bueno, pero Ernesto grupos, en el Beni, ¿no? ha sido perseguido políticamente. A eso voy, ¿no? Entonces, por eso la gente no solamente se imagina un peligro, sino que hay un peligro latente de lanzarte al ruedo y ser una alternativa verdaderamente contestataria al régimen actual. Eso como punto 1, y como punto 2, si es que alguien lo hiciera... ha sido perseguido en Potosí. Claro, y si es que alguien lo hiciera, debería además tener la capacidad de generar eso, un sueño generando soluciones. A lo Antanas Mockus, ¿no? Yo lo digo porque Revilla es una especie de Antanas Mockus que ha sido en Colombia, cambiando unas estructuras, mostrando un sueño y cambiando lo que era Bogotá. El reclamo tuyo, y lo he escuchado antes y me parece válido, es que entren los mejores a la política y entre los mejores se elija un gobernante que tenga un doctorado, si posible, en MIT o en Harvard. Eso es difícil porque la política, no solo en Bolivia, en muchos países del mundo, en la mayoría, la democracia y la excelencia no están siempre de la mano. La democracia te puede encumbrar no precisamente a la gente que tenga un doctorado en antropología en una universidad del mundo. Te encumbra gente que es muy popular, y eso ocurre aquí, ocurre en muchos países del mundo. En Estados Unidos mismo ha ocurrido eso, ¿no? Toda la era de Reagan era una era que era un desafío y un insulto a la intelectualidad norteamericana, pero Reagan era la realidad. Gobernó casi una década, pero los norteamericanos y el pueblo votaba por eso. Ese era el líder que ellos querían. En las universidades todos protestaban, pero no interesa lo que piensan los intelectuales, lo que interesa es lo que piensa el grueso de la gente. Y en Bolivia, eso está pasando con Evo Morales. Él expresa lo que piensa la mayoría, lo ama la mayoría, tiene el 60% y pico del voto poblacional, que eso no ha obtenido casi nadie en la historia de Bolivia. Es una realidad política y sociológica, indiscutiblemente. Ahora, ¿por qué la oposición no logra lo mismo? El argumento de Roberto es porque son perseguidos políticamente y no pueden ejercitar su libertad política como podrían en un escenario diferente, donde sí podrían generarse líderes. Es un argumento. ¿Cómo ves este tema? Mira, el país vive una contracción democrática, por no decir una especie de dictadura. Todo está organizado para mantener a Evo Morales en el poder. El gran problema es que del otro lado existen instituciones corporativas que se manejan casi en ese mismo nivel y en ese espíritu de jerarquía casi militarista corporativa. Entonces, todo ciudadano que pueda tener capacidad de liderazgo fuera de esos esquemas no tiene posibilidades absolutas de llegar. Es por eso que tanto en el oriente como en el occidente hay una gran mediocridad en términos de la falta de una cultura política. Hacía referencia a Reagan, sí, era un actor de cine, ¿no es verdad?, que comunicaba muy bien y que por lo tanto
tenía la posibilidad de jalar los votos, pero detrás de él hay una institucionalidad, hay gente de excelencia, y eso es lo que no sucede en el país. Es cierto, digamos, que los líderes nacen de las masas populares, pero hay gente que tiene visión y tiene sentido común en base a un proyecto y en base a un equipo, como lo tuvo Víctor Paz el año 1985. Nos llaman al corte, tenemos que ir al corte. Sí. Soy el abogado Fabián Alfons del Rotary Internacional y junto a la policía boliviana, las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que la seguridad ciudadana no solo depende de la policía, también depende de nosotros, los ciudadanos, que debemos ser solidarios y precavidos, evitando todo tipo de riesgos, y si observamos algún hecho sospechoso, debemos dar aviso inmediato a la policía. Todos debemos comprometernos con la seguridad ciudadana, porque la paz y tranquilidad, más que desearla o exigirla, debemos construirla entre todos. No se olviden que en domingo por la noche vean Golpe de Ideas y acompañen la noche con una pizza Sahara. No hay mejor compañía para ver semejante programa que una pizza de esta naturaleza. Bueno, entramos al tercer segmento del programa. Aquí hay un tema que sin duda es uno de los enfoques más críticos de la democracia de estos 9 años. Por lo menos así lo he visto desde esta silla y quiero ver cómo reaccionan ustedes frente a esto. Y es el tema del diálogo. En la democracia, las autoridades están llamadas a dialogar. Eso es un elemento imprescindible de la democracia, es el diálogo, hablar entre gobernados y gobernantes, entre gobernantes también. No solamente es los movimientos sociales como el presidente de los movimientos sociales o el presidente de Bolivia, es entre gobernantes. Y lo que no ha habido en estos 9 años es el diálogo entre las gobernaciones y el presidente, entre los alcaldes y el presidente, sobre todo las gobernaciones opositoras y los alcaldes opositores. El presidente ha marcado una línea muy clara de conducta política y es: yo solo dialogo con aquellas autoridades electas, pero que son del movimiento al socialismo, que emergen de los movimientos sociales. No puedo dialogar, ni debo dialogar, ni voy a dialogar con los opositores gobernantes o gobernadores, opositores, alcaldes, que no emergen de los movimientos sociales, porque esos son antidemocráticos, son neoliberales, son agentes de la CIA, de la Central Intelligence Agency de Estados Unidos, y son conspiradores contra mi gobierno y contra la democracia. Entonces, por ende, no habla con los opositores. Ha habido una sola excepción a la regla, que es Percy Fernández, que en algún momento en Santa Cruz ya se lo identificó con el MAS y parecía que iba a ser el candidato al MAS, pero es la única excepción. La regla de este gobierno es que no habla con los opositores, que han sido también elegidos por la gente, y esto es crítico. Por ende, no han habido estatutos, por ejemplo, en departamentos tan importantes como Santa Cruz, no se han abierto, no se han ni tratado los estatutos en la Asamblea Legislativa Departamental, porque no hay diálogo entre la gente del MAS y los verdes, por ejemplo. ¿Cómo ves el tema diálogo? Mira, la democracia no es parte de nuestra cultura. La estamos aprendiendo, la hemos adoptado en los últimos años de vida republicana. Es todo un aprendizaje, no forma parte de nuestro espíritu, de nuestro ser y de nuestra vida. Es una imposición necesaria para poder elegir gobernantes. El problema es que asumir posiciones radicales irreductibles es un negocio electoral. Es decir, me ayuda a obtener votos de un lado y del otro.
Entonces, en esta actitud de la descalificación del uno contra el otro, me permite mantenerme y sobrevivir políticamente. Es un negocio político, electoral. Nadie tiene el interés, ni Evo Morales, de que surjan liderazgo dentro del MAS, de verdad, los ha descabezado a todos. Pero también desde la oposición en el oriente boliviano sucede todo, hay que mantener el status quo. Entonces, porque eso nos permite sostenernos y mantenernos en el poder. Porque no es un espíritu de servicio a la sociedad, es un negocio, es una industria, es una forma de acumular riqueza, y eso es una realidad que hay. Entonces, esta falta de coordinación, de diálogo, indudablemente es una decisión política que tiene que ver con la necesidad de mantener posiciones y mantener un electorado que se siga beneficiando con el voto. Yo lo leo como un uso de la mayoría obtenida en las urnas, ¿no? Es un uso arbitrario, ¿no? Un uso intolerante de una mayoría que se genera en una suerte de daño a la democracia, porque hay una especie de dictadura de la mayoría. Cualquiera me diría, pero esa es la idea de la democracia, se hace lo que la mayoría dice. Claro, pero cuando la mayoría hace algo y hay una minoría representativa bien grande, que en este caso cerca del 40%, estás generando eso que se denomina la dictadura de la mayoría, y eso es una lesión a los valores democráticos, ¿no? Entonces, sí, desde ese punto de vista me parece que es un daño, y sí creo que hay una falta de diálogo, sin duda. Ahora recién se va a entrar al diálogo del pacto fiscal, pese a que está en la norma hace ya bastante tiempo. Los estatutos han sufrido justamente por eso. El daño no solamente es a la democracia como concepto abstracto, sino eso al final se traduce en daño a la población, porque evitas que la población se desarrolle del modo que tiene que desarrollarse en todas las regiones que pueden ser o no ser opositoras a un gobierno, pero son parte de un país, nuestro país, ¿no? Pero Percy Fernández es la excepción a la regla y ha tenido una buena gestión en Santa Cruz. ¿Fruto de ese diálogo que ha tenido con el gobierno o no? Mira, lo he hecho por un motivo de sobrevivencia política. Tenía encima varios juicios que le había activado el gobierno nacional. Lo mismo sucede con Rubén Costa. ¿No? Las encuestas muestran que el acercamiento al MAS en Santa Cruz es terrible, es casi fatal desde el punto de vista electoral. Porque es una sociedad conservadora, liberal, relativamente democrática, abierta a las ideas y a las innovaciones del mundo. En realidad, Bolivia es, me atrevo a decir, el espacio moderno de la nación. Incipiente, sí, pero que tiene todas las ventanas y las puertas abiertas al mundo global. El acercamiento de Percy Fernández, que ha sido un buen gestor, un buen administrador desde el punto de vista de la inversión en la construcción de una ciudad, desde el punto de vista político le está costando muy caro. Y entonces eso muestra que un acercamiento al MAS en Santa Cruz indudablemente trae problemas electorales. Tiene costos. Sí. En La Paz, Revilla han hecho el teleférico, y el teleférico total. ¿Es parte de ese diálogo o no? Lo que pasa es que yo creo que es justamente la falta, el producto de la falta de diálogo, ¿no? El hecho de que el gobierno central se esté llevando la flor por un teleférico cuyo proyecto ya existía de hace mucho tiempo atrás. Me parece que es desde la gestión de Ronald Martín Avaroa o alguien muy cercano a esa época. Es un proyecto que ya data de hace mucho tiempo, ya existía el proyecto, ya existía el financiamiento, ya existía todo, simplemente no se llevaba a cabo. Ahora de repente pues sale el gobierno central y se lleva la flor. Sí, yo creo que es justamente un problema, ha sido fruto de una falta de diálogo, aunque desde fuera parecería que es lo contrario, ¿no? Uno dice, vaya, trabaja el gobierno central con el gobierno municipal, pero haciendo algo que no es parte del gobierno central, que es un proyecto municipal. Eso yo creo que denota justamente una falta de diálogo. Yo creo que es el reto, ¿no? Es el reto ahora para el resultado de estas elecciones subnacionales, en las cuales por el momento parecería que hay 6 alcaldes en las ciudades principales que serían de oposición los ganadores, según las encuestas que ha sacado Ipsos hace unos días atrás, ¿no? Es bueno aclarar de que Percy Fernández y el señor Revilla son buenos gestores, son buenos ejecutores de los recursos relativamente que reciben. Entonces son constructores de ciudad, pero no son constructores de sociedad. Es decir, además ellos no son políticos en el sentido, digamos, de un planteamiento de un proyecto desde el municipio hacia la región en su conjunto y, ¿por qué no decirlo, al país? Entonces, a mí me preocupa
porque creo que el país necesita de liderazgos nuevos, frescos, diferentes. Así lo demanda, digamos, las necesidades de esta nueva sociedad, de una clase media numerosa en el país. Y también así lo demanda los desafíos que nos presenta el mundo. Entonces, seguir con este ejercicio, digamos, de construir caudillos de orden nacional y también local, indudablemente al único que le va a hacer daño es al país. Me salgo un poquitito del diálogo, pero solo para responder a Alfonso, y sin ánimo de hacer propaganda por nadie en este momento, ¿no? Pero yo diverjo totalmente en el tema de que ambos, los ejemplos mostrados, Revilla y Percy Fernández, serían unos buenos gestores, ¿no? Yo creo que distan de la noche al día, ¿no? En el caso de Percy Fernández, yo no sé si se calificaría como buen gestor alguien que pavimenta todas las calles sin ton ni son, con nuestro dinero, y hace propaganda de eso también con mi dinero, mostrando que ha pavimentado calles y esa es la buena administración. Totalmente opuesto justamente a lo que mencionabas, Alfonso, de Revilla. Que yo creo que en ese caso la gestión tiene que ser municipal, por eso es munícipe, ¿no? Es solamente municipal, no va más allá. Pero lo que voy, y por eso lo califiqué en la primera parte del programa como un líder, es que genera un sueño que en La Paz, quien sube un Pumacatari, por ejemplo, lo cuida, ¿no? Lo cuida y siente, hay una especie, se ha transformado lo que Foucault llamaba el biopoder, ¿no? La gente cree que es suyo, considera suyo y lo va a defender a ultranza, y eso es un sueño que se contagia a todo el país. Con Percy Fernández yo creo que no ha sucedido nada por el estilo, por eso no lo califico de un líder. En el caso de Revilla, actual, digamos, ¿no? Creo yo que él puede convertirse en la cabeza de un proyecto nacional, quizá no encabezado por él, sino el gestor de la construcción de una institucionalidad política que sí la necesitamos. Evo Morales se va a ir en un momento a otro, cualquier momento. La política no tiene fecha, ¿no es verdad? Si no, preguntemos, pues da 30 años más, sí, tiene 50. Preguntémosle a los venezolanos, ¿no es verdad?, que estaba acerca de su crisis. Pero a mí me preocupa quién va a recibir el país una vez se vaya Evo Morales. Yo toco el tema y te voy a poner pausa. Yo toco el tema del liderazgo justamente por eso, porque yo creo que en política no hay fechas, pero hay liderazgos que duran muchas décadas. Es decir, estamos en la primera década de Evo Morales y él puede continuar otra década más. Es un hombre suficientemente joven como para proseguir. Y frente a la ausencia de liderazgos, más bien tiende a consolidarse ese liderazgo único. Esa es la preocupación. Y yo no veo que estos líderes regionales estén apuntando a liderazgos nacionales, porque sobre todo en Santa Cruz se conforman con el liderazgo regional y punto, ¿no? Entonces, y peor con lo que acabas de decir en tu anterior intervención, cuando decías, no es un buen negocio ser dialogante con el MAS, porque te pasa lo que le va a pasar, o auguras que le va a pasar a Percy Fernández, va a perder mucha votación. Es mejor ser un gran opositor con él, que es lo que ha intentado hacer el gobernador. Poca aproximación visible, por lo menos, y eso ha mantenido un liderazgo fuerte que se refleja en los votos de él. Bueno, yo manifiesto nuevamente mi preocupación porque carecemos de institucionalidades políticas y no solamente de liderazgo. Es decir, una institución es un partido nacional, ¿no es verdad? Que sobre una base filosófica, de principios, de valores, de enfoque, de visión, de un plan, de un proyecto, tiene la capacidad de tener un gran equipo nacional para desarrollar un plan económico, político, cultural, de la construcción de una sociedad, de un Estado, de una nación y una proyección hacia el futuro. Y eso no lo veo ni de lo nacional, ni de lo regional, ni de lo oficial, ni de la oposición. Es una preocupación personal. Entonces, me preocupa, digamos, que sigamos en estas conductas del principio de la república o coloniales, de que el país tiene que girar en su destino alrededor de la vida de un ciudadano, de un hombre. Y entonces, y eso sucede a nivel nacional, pero también a nivel regional. Entonces, esta falta de institucionalidad nos hace daño a todos los ciudadanos, al país en su conjunto. Los analistas en los últimos tiempos, ahora para la entrada a estas elecciones, antes de la creación de alianzas, era justamente eso. La recomendación era: todos los opositores tienen que reunirse en grandes alianzas para hacer frente a un poder, ¿no? Yo en eso no veo mucha magia ni mucho análisis, digamos, ¿no? Claro, es un problema de números. Entonces, otra vez yo veo la falta de fondo en el asunto. ¿Qué es lo que queremos, ¿no?, en las subnacionales? Y ahí sí que por los planteamientos podrían ser sumamente, por lo llamarlo de algún modo,
atractivos, enamoradizos a la población. Las soluciones particulares que se pueden dar a los problemas concretos en una ciudad, en una región, pueden tranquilamente contagiarse y hacerse proyectos nacionales. Como decía, por ejemplo, en el caso de Revilla con el tema de los Pumacatari, u otros proyectos que han sido muy contagiosos en el sentido de que la gente los quiere y en el resto del país los busca emular de cierto modo, ¿no? Entonces, yo creo, en ese sentido, creo que sí se pueden generar liderazgos regionales, de locales, que pueden saltar al plano nacional, ¿no? Bueno, no es que no esté de acuerdo con Revilla en que haya colaborado con el gobierno para un teleférico o para un recambio de buses, eso es necesario, pero eso es algo doméstico. Necesario, importante hacer en todas las ciudades. Pero es que es el claro, es la tarea de un alcalde, pero hay que ir más allá. O sea, tenemos que viajar, ¿no es verdad?, desde el punto de una visión en el tiempo y asumir de que nos estamos quedando, no solamente en la región, sino en el mundo, de manera muy atrasada, en todo sentido. Tenemos una sociedad poco educada. Y educada no solamente en el tema de conocimiento, sino de participar y tener conciencia de la importancia de una cultura democrática, política. Carecemos de una sociedad crítica en el buen sentido, digamos, del ciudadano que demanda, ¿no es verdad?, y que aspira a mejores condiciones de vida, pero además que tiene un sueño país. Yo creo que tenemos que ir al corte, porque nos llaman al corte, pero siempre con una pizza Sahara. Adelante. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. La pregunta obvia en toda elección subnacional es, ¿qué ocurre con el gobierno en el escenario de que el gobierno perdiese las elecciones subnacionales en la mayoría de los departamentos o en la mayoría de los municipios? En los departamentos grandes como La Paz y Santa Cruz, si perdiese el municipio de Santa Cruz, que además no lo tenía, si perdiese el municipio de La Paz, que además no lo tenía, si perdiese la gobernación de los dos departamentos, que la única que tenía de esas era la de La Paz. Pero los tiempos cambian. ¿Sería lo mismo hoy día que acabe igual la repartición o cambiaría y se vería muy en detrimento del partido de gobierno? A mí me parece que hablar cosas casi que serían de cajón, ¿no? Si gana el MAS, obviamente va a tener más poder, y si pierde va a tener menos poder. Eso parece clarísimo, ¿no? Sin embargo, a mí dependería por cuánto, ¿no? En el caso de las gobernaciones, si es que se llega a ir a segundas vueltas, sería bien interesante para ver las mayorías y cómo entrarían a la asamblea. Si es que las victorias no fueran muy abultadas y en las asambleas no contaran con problemas para aprobar las normas regionales, ahí veríamos la necesidad de diálogo. Esto está bien empalmado con la parte que hemos hablado de diálogo. A mí me parece que está colando algo bien nocivo o están haciendo colar un discurso bien nocivo en la sociedad, que es el tema de quien no está en mi proceso de cambio es casi un estorbo, ¿no?
Entonces, no puedo hacer mis modelos de desarrollo porque tengo ahí a alguien que molesta porque no es parte de mi esquema. Eso me parece nocivo, por eso es la importancia del diálogo, ¿no? Porque quien está al otro lado es simplemente un gestor de otro partido político con el cual estamos enmarcados en un proceso de desarrollo nacional con aristas departamentales y aristas municipales, las cuales tienen que estar de acuerdo todos, aunque seas de oposición tienes que estar de acuerdo. Para eso va a servir el diálogo y especialmente el pacto fiscal. Para pavimentar Santa Cruz puede estar con el proceso del cambio o no, tienes que pavimentar Mira, Santa Cruz o alcantarillar. cualquiera sean los resultados no va a cambiar nada. El presidente Morales tiene una mayoría abrumadora, tiene el control de casi todas las instituciones y los órganos del Estado. No interesan las elecciones subnacionales. No va a ser significativo. ¿Así las pierda? Así las pierda, no va a ser significativo. Yo creo que en el caso de Santa Cruz hay una especie de pacto de caballeros. Necesita tener una oposición débil con la que confrontar. Sabe que entra al fuego rápido, que eso es una oposición verbal, no operativa, de acción, no de confrontación de ideas, de pensamiento, de una visión, ¿no es verdad? Que cambie la conducta de la gente, que remueva el escenario político en el país. Creo que lo necesita Rubén Costas, espera que gane por un número no muy alto para tenerlo controlado y lo necesita como un opositor, porque sabe que si no lo hace la oposición les va a salir desde adentro, de sus propias entrañas. Parece que lo que buscamos al final es eso, ¿no? No hay nadie que nos enamore, ¿no? Parece que en el país buscamos nuevos proyectos, nuevas alternativas. En el caso de Santa Cruz en particular, que es donde estamos y donde mejor conozco este proceso, definitivamente no. Quienes están presentándose de candidatos a las alcaldías, por lo menos, son señores que siempre han estado dando vueltas por el escenario político. En cuanto a las gobernaciones, tampoco vemos una suerte de grandes novedades, por lo menos no en cuanto a sus proyectos. Sí, yo extraño eso. A mí me preocupa esa, que lo voy a calificar de alguna forma, lo que dijo Alfonso, una especie de oposición permitida, ¿no? Eso me parece lamentable, porque así no debería ser, ¿no? Una oposición tiene que ser una oposición y tu gestión tiene que ser libre totalmente de acuerdo a tus proyectos, obviamente enmarcado dentro de un proyecto nacional, pero con la libertad que te brinda la Constitución en cuanto a del artículo 298 en adelante, que son las competencias que te dan las autonomías, ¿no? El presidente Morales no tiene ningún interés de que surjan liderazgos fuertes ni en La Paz, ni en Cochabamba, ni en Santa Cruz, posiblemente menos en Tarija. Él necesita mantenerse en el poder durante mucho más tiempo. Entonces, el que surjan liderazgos indudablemente hace que también, conociendo la psicología colectiva y política del país, comienzan a surgir alineamientos completamente diferentes y distintos. Evo Morales no resistiría una oposición encabezada por el perfil de un Leopoldo López, por ejemplo, en Venezuela, o con un Capriles, o la senadora opositora por la señora Machado, o sea, porque son otros niveles. Entonces necesita, digamos, que ser, digamos, el mejor dentro de la cancha de fútbol. Y me repito a la pregunta que hizo este técnico mundialista cuando le dijeron que Tucho Antelo era el mayor goleador del mundo, y él dijo con qué equipo y contra qué arqueros. Y eso, ese status quo, ese espíritu de mediocridad es lo que quieren mantener en el país. A ver, me preocupa porque ya estamos por acabar el programa. Y a los 4 temas hemos respondido todos con nos. ¿Es imparcial el órgano electoral? La respuesta es no. No sabemos cómo salir de esto porque cumple la ley, su conformación, pero no es imparcial. Y creo que eso aquí ha quedado clarísimo. 2, ¿hay liderazgos nuevos? No, salvo 1 o 2 liderazgos que están por allá, pero que no llegan a ser tampoco importantes ni menos trascendentes. Los liderazgos son muy pocos y los que existen, de alguna manera, llegan a acuerdos con el gobierno, aunque, decíamos en la tercera sección, tampoco hay diálogo. Son unos acuerdos sordos, más por intereses personalísimos para que no los metan a la cárcel que otra cosa, pero no son diálogos constructivos, así una sociedad armónica, creciente. Son acuerdos para mantenerse en el cargo y para que no te metan a la cárcel. Y son diálogos sordos, no son diálogos ante la población. Y el impacto, lo que tú decías un poco, ¿y qué importa si se queda la distribución del poder como se está quedando? Porque tampoco va a ser tanta mella que pierda el MAS en diferentes regiones,
no le va a hacer perder la preponderancia nacional que tiene, porque lo que tiene la Asamblea Legislativa Nacional, plurinacional, es tremendamente elevado en cuanto a capacidad de decisiones. Entonces, es tan aplastante la mayoría que quizás en lo formal de la democracia no va a tener impacto. Creo, y ahí creo diverjo con ustedes dos, que aunque no impacte en términos numéricos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, si pierde en muchas regiones, políticamente el impacto puede ser importante. Pero eso es para otro programa. Ha sido una excelente visita. Muchas gracias, Alfonso, por tu visita. Gracias, Roberto. Ha llegado la hora de terminar. Y otra vez, acabamos con ustedes. Muchas gracias, amigo. Hasta dentro de 7 días. Y siempre con Pizza Sahara para que la semana vaya mejor. Pero te agradecemos mucho por tu atención, por tu amistad y por acompañarnos durante esta hora. Esperamos que sea una inspiración para los próximos 7 días. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.